sublime perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor, por lo que tú has hecho, porque nos has llamado hijos, Señor, porque nos has dado todo, Señor, sin merecerlos. Por eso te adoramos y te cantamos, Señor. No hay nada, Señor, que se compare. No hay algo mucho mejor, Señor, oh Dios, esta mañana que cantarte a ti. Solo adorarte a ti por esa gracia, Señor, por esa perfecta obra redentora que hiciste por mí. Tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Declara: eres digno, Señor, solo tú eres digno, digno. Gracias sublime es perfecto. Oh, tu grande amor. Yo merecía estar ahí, yo merecía morir, pero tú lo has dado todo, Rey. Perfecto es tu amor. Somos libres en ti. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoro, te adoro por todo lo que hiciste, por todo lo que has hecho. Te adoramos, Rey. Dile gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por ese perfecto amor. Qué hermoso que Él lo ha dado todo, que Él ya lo ha hecho todo, y tenemos ese libre acceso y podemos entrar a su lugar santísimo, podemos adorarle, podemos encontrar el perdón. Te invito a que cierres tus ojos y que adores. Si no te sabes este canto, escúchalo, medita
ahorita lo que vamos a cantar. Eres adorado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, eres adorado, te glorificamos. Te glorificamos, tu nombre levantamos. Nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Mira, hermano, este canto es una realidad de nuestras vidas. Este canto debe de ser una realidad para los hijos de Dios. Y mire, yo le voy a pedir que así como está sus ojos cerrados, si usted, todos tenemos necesidad, todos tenemos algo por lo que estamos clamando, quizás por un hijo, quizás por nuestro esposo, algún pariente, alguna enfermedad. Yo quiero que usted tome eso, pero usted no se va a ir con eso. Usted ya lo tiene ahí en su mente, usted sabe qué es. Y usted haga esta oración. Dile: Señor, yo voy a cantar estas letras porque yo lo voy a creer en mi vida. Yo lo voy a hacer en mi vida real, Señor, porque yo quiero verte real en esta necesidad. Pero usted se la va a entregar a Él. Sí, aquí está su presencia. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es entregárselo. Dile: Señor, pero usted declara, háblenos, diga: Señor, yo te entrego mi hijo, Señor. Yo te entrego esta tribulación, Señor, que por años, Señor, estoy batallando. Señor, yo te lo entrego. Y estas letras, Señor, de canto, yo las voy a tomar para mi vida, Señor. Y la mano poderosa del Padre va a hacer lo que Él tenga que hacer en su vida. Y usted tiene que descansar en su palabra. Usted tiene que descansar en Él. Y cantamos a ti, Señor, porque no hay nadie, Señor. Dios imparable, Dios de imposible, aunque sea imposible, aunque para mí sea muy, muy difícil, pero para Dios nada es imposible. Eres imparable, Dios. A ti no hay nadie que te detenga, Señor. Porque lo que tú has trazado para mi vida, lo que tú has diseñado para mi familia, yo lo tomo. Tú tienes el control de todas las cosas, Rey. En mi corazón
suficiente. Tú eres suficiente. Tú eres todo lo que necesito, Padre. Tú vas a hacer, Señor, lo que tú tengas que hacer en mi vida, lo que tú tengas que hacer en mi familia, Padre. Si te tengo a ti. ¿Y sabe qué? Él está con nosotros cuando nosotros le entregamos todo aquello que nos atribula, todo aquello que nos hace dolor y temor. Cuando se lo entregamos, Él está con nosotros. No estoy solo. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Él está contigo. Y quien a mis enemigos hacer nada se va a levantar en contra de sus hijos. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Una vez más, dígale: Dios imparable. Eres el Dios de los imposibles. Inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles. Inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón. Tú tienes el control. En mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me descansamos en ti. Queremos cantarte que tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno. Tú has sido bueno. Tú has sido bueno. Siempre, siempre.
Tu bondad, Señor, nos ha alcanzado, Señor. Nos has cautivado, Señor, con tus bondades, Padre. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Levanta tu voz y canta, cántale que Él ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno. Conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno. Cántale, cántale. Gracias, Señor, por tu con todo lo que soy, Señor, con cada aliento, Señor, te voy a cantar de la bondad de Dios en mi vida, en mi vida. Muy bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad, cántale. Tu fidelidad sigue siempre, siempre. Tu fidelidad me alcanza, tu bondad me abraza, Señor. Gracias por tu fidelidad, persiguiéndome con todo lo que soy. Te lo entrego, Señor, te lo doy a ti. Me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Por último, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno. Sí, Señor, siempre. En mi vida ha sido tan, pero tan fiel, Señor, que ha sido tan fiel. Con mi ser, Señor, con cada aliento, yo cantaré de la bondad
Señor, tú has sido bueno con nosotros. En mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios, yo cantaré de la bondad de Dios, yo cantaré de la bondad de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos regalas, Señor, porque todo es por ti y todo es para ti, Padre. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, Padre. No hay nada que nosotros podamos hacer por las personas, Señor, que rinda fruto, Padre, si no viene de ti. Todo lo que viene de ti, Señor, trae fruto, porque viene de lo eterno, Señor, y funciona para lo eterno, Padre. Hoy oramos, Señor, que todo obstáculo, Señor, se sujeta bajo tu autoridad, Señor. Todo espíritu se sujeta bajo tu autoridad, Padre. Y seas tú, Señor, hablando a la necesidad de esta casa, Señor, al propósito de esta casa, Padre. Que tu palabra, Señor, no solamente sea predicada, sino que sea impartida en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar? Los niños pueden pasar allá a la parte de arriba con su maestra. Los adultos aquí nos quedamos. Bueno, estos días, amados, hemos tenido un tiempo precioso donde hemos podido ser edificados. La Biblia habla y enseña que el deseo de Dios es que nosotros seamos edificados, que todos lleguemos a la estatura, que podamos crecer. Y estos días, amados, han sido días de edificación, donde Dios ha traído una palabra cada día, tanto jueves, viernes, ayer al mediodía y en la tarde. Dios trajo una palabra pertinente acerca de lo que ¿qué tenemos que hacer con la palabra que Dios nos ha entregado? Y para terminar esta semana que hablamos de esta escuela de la palabra, esta semana de la palabra, queremos comenzar haciendo poniendo un fundamento, ¿sí? Nosotros, amados, luchamos contra un pensamiento. Nosotros creemos que la vida comienza cuando nacemos y termina cuando morimos. Y en cierto sentido es verdad, pero cuando yo vengo a Cristo hay una conciencia que se despierta en mí, que es la conciencia de la eternidad. Entonces ahora yo entiendo que yo no nací solamente en esta tierra, sino que yo nací desde la eternidad. Es decir, fui creado desde la eternidad. Ayer el hermano Dani nos hablaba de una manera muy preciosa acerca de que Dios nos llamó desde la eternidad, como Dios le habla a Jeremías, ¿verdad? Antes que nacieses, antes que vinieras a este plano terrenal, tú ya tenías un llamado. Entonces nuestro llamado no se da en esta tierra, nuestro llamado se da desde los cielos, en la eternidad. Entonces la obra de Cristo se hizo ya en la eternidad. Él ya nos salvó, Él ya dio su vida por nosotros, Él ya vino por su iglesia, porque eso ya ocurrió en la eternidad. En nuestro plano terrenal, en nuestro plano físico, muchas cosas todavía no ocurren, pero estamos esperando que ocurran, entendiendo que somos seres eternos. La hermana Janet nos enseñaba la otra vez en una clase que somos seres eternos, y nosotros decidimos dónde vamos a vivir la eternidad, si en el cielo o en el infierno, pero somos seres eternos. Ahora, el problema es que nosotros llegamos a esta tierra y el pecado, la vida, los traumas, las heridas, lo que vivimos con otras personas nos lastiman, de manera que lo que se habló en la eternidad de nosotros, la obra que Dios ya hizo en la eternidad en nosotros,
se vela ante nuestra mente, ante nuestros pensamientos. Entonces nosotros comenzamos a vivir una vida de acuerdo a los preceptos de este mundo terrenal, físico, material. Entonces, si tuvimos unos padres que nos lastimaron, que un día nos dijeron: ¿sabes qué, hijo? Tú no sirves para nada. ¿Sí? Tú eres un completo fracaso, tú no sirves para nada. Entonces, yo empiezo a vivir de acuerdo a las palabras que se dijeron aquí en este mundo. ¿Sí? Pero yo ya soy libre en la eternidad. Yo ya fui libre. Cristo ya vino. ¿A qué vino Cristo? A sanar, a liberar a los cautivos. Yo ya soy libre en Cristo. Entonces, ¿por qué predicamos? ¿Por qué hablamos? Hablamos ayer, el hermano de nos hablaba ayer de Efesios 1, ¿verdad? Que fuimos predestinados, fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación de este mundo. Y también en Efesios 2 dice que nosotros debemos de andar en obras que ya fueron preparadas para nosotros. Es decir, yo no tengo que descubrir qué tengo que hacer. O sea, ¿qué cosas inventar yo para hacer para Dios? No, yo tengo que descubrir las obras que ya fueron creadas en la eternidad para mí. ¿Sí? Ahora, nosotros, amados, decimos: bueno, venimos a Cristo y yo crecí y entendí muchas veces que todos los que estamos en Cristo, todo se resuelve en Cristo. Amén. Y yo crecí así y entendí así, sí, y es verdad, todo se resuelve en Cristo. Entonces, si yo acepté a Cristo, ya estoy en Cristo, ¿para qué seguimos predicando? ¿Por qué hay una predicación si ya todo está resuelto en Cristo? ¿Por qué hay una predicación? Porque hay una enseñanza, porque hay una palabra, si ya todo está resuelto en Cristo. Bueno, hay una palabra, hay una predicación. Quiero que vaya conmigo a la Biblia. Isaías, vamos a estar leyendo algunos versículos. Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Yo se lo voy a leer. Si usted quiere verlo ahí en su Biblia, acompañarme en su Biblia. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Otra vez: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Dios, a través del profeta Isaías, hace una comparación y dice que su palabra es como la lluvia, como la nieve que cae a esta tierra. Yo creo que usted se acuerda cuando estaba en la escuela, se acuerda cuando estaba en la primaria, que nos daban clases de ciencias naturales, ¿se acuerdan? Y nos enseñaban algo que se llamaba el ciclo del agua, ¿se acuerdan? Y que el agua se evaporaba, producía las nubes se llenaban de agua, y luego esa agua otra vez caía y el ciclo volvía a comenzar. Ahora, usted tiene que entender algo. Dios diseñó las cosas con un diseño perfecto, ¿sí? O sea, todos los diseños de Dios son perfectos. No hay error en sus diseños. Se corrompen cuando nosotros los seres humanos empezamos a meter la mano en los diseños de Dios, pero el diseño de Dios es perfecto. Ahora, es Dios el que dice que su palabra es como el ciclo del agua, ¿sí? Ahora, no solamente es como el ciclo del agua, porque aquí dice Dios que así como el agua cae y la nieve cae en la tierra, dice, y produce fruto, y da pan al que come, trabaja la tierra. Hay una obra del agua en esta tierra, en la naturaleza. Entonces yo empecé a investigar, hermanos, ¿qué pasaba con el ciclo del agua en relación a la tierra? ¿Cómo funcionaba el agua en la tierra, en los ecosistemas?
Y nos dice que el agua, una de las cosas que hace es que la tierra, hace que la tierra produzca fruto, ¿sí? Hace que la tierra produzca fruto. Ahora, ahorita vamos a ver más esto. Romanos 10, 9 al 15. Bueno, 10, 9 y 10, y luego nos pasamos al 14 y 15. Yo se los voy a leer. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora nos vamos al verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ok, entonces dice Dios que su palabra es como el agua, como la nieve, ¿sí? Ahora, la Biblia dice que nosotros somos embajadores, ¿sí? ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de Cristo en esta tierra. Nosotros somos embajadores. Entonces, si usted va aquí a la embajada, por ejemplo, de Estados Unidos, se va a dar cuenta que la embajada de Estados Unidos, en ese pequeño pedazo de tierra que está en México, se rige por otras leyes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la embajada. Esas personas que están en la embajada tienen una autoridad que es delegada por el país de donde vienen. Entonces, cuando Dios nos dice en Romanos que para que haya una fe, dice que la fe viene por el oír, pero tiene que venir por el oír la palabra de Dios. Pero para que haya una expresión de la palabra, tiene que haber un enviado, ¿sí? Porque el enviado, al ser representante de Dios, al ser embajador, tiene una autoridad no en sí mismo, tiene una autoridad que proviene del que lo envió. Entonces yo les dije el jueves, les dije, aquí hay gente que predica y que tiene una autoridad porque tiene un llamado. Entonces hay mucha gente que predica. La otra vez recuerdo que andábamos visitando a Brandon y a Giselle, y estábamos ahí, llegábamos y el vigilante nos dice, no, es que yo predico y yo esto y yo aquello y yo hago campañas, y nos dijo muchas cosas. No, qué bueno, hermano, gloria a Dios, qué bueno. Sí. Pero el hecho de que prediques la palabra no quiere decir que tengas el aval, la autoridad, si no eres enviado. O sea, para que esa palabra esté dotada de autoridad, tiene que ser enviado. Es como cuando usted va cuando era niño, ¿se acuerda? Bueno, en mi infancia así se estilaba. No sé si usted, voy a desbloquearles algún recuerdo. Que mamá te decía con un cartoncito, no sé si ustedes, no había tarjetas de crédito ni nada, con un cartoncito, y te mandaba a la tienda, ¿no? Entonces tú llegabas a la tienda con el cartoncito y le decías, ay, ¿qué me da? 3 kilos de huevo, 2 kilos de tortillas, y surtías la despensa y no pagabas. Dabas el cartoncito y la señora te anotaba todo y te ponía cuánto debías, ¿sí? Ahora, si yo llegaba solo, sin el cartoncito, yo le decía a la señora, oiga, me da unos fritos, una coca, no me daba nada, porque la señora me daba si yo traía el cartoncito, porque entonces sabía que mi mamá me había enviado, ¿sí? La señora confiaba en mí por la autoridad que mi mamá me había dado. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de alguien, ese alguien, su palabra es avalada y es respaldada siempre y cuando haya sido enviado, siempre y cuando Dios lo haya enviado. Entonces ahora sí, hay una autoridad, hay un aval de parte de Dios. Yo te escogí, yo te lavé, yo te limpié, yo te llamé, tú respondiste, y entonces yo te envío a hacer una obra como representante mío. Nosotros, por eso es muy peligroso cuando escuchamos personas que predican de prosperidad, que utilizan discursos llenos de psicología, donde hey, saca el campeón. Yo no digo que a veces no necesitamos ser animados, ser motivados. A veces lo necesitamos, pero siempre y cuando sea Dios quien nos manda a dar esa palabra. Si no nos manda a dar esa palabra, yo porque lo veo muy desanimado, yo se la digo en nombre de Dios, estoy
traspasando la autoridad que me fue entregada. Estoy traspasando. Entonces esa palabra no tiene el aval de Dios. No hay un respaldo de Dios en esa palabra. Esa palabra será respaldada por Dios siempre y cuando Él la envíe. Entonces ahora sí, hay un enviado, esa palabra se habla, ¿sí? Es una palabra que se habló en la eternidad, una palabra que Dios habla. Y entonces, sí, cuando esa palabra se habla, se pronuncia, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Acordémonos del ciclo. Así es la palabra que sale de mi boca, cae a la tierra, produce fruto. Entonces dice ahí en Romanos que tenemos que creerla con el corazón, hacer la justicia, dice en Romanos. Entonces yo doy una palabra. Vamos a suponer que el hermano Pedro, sí, está pasando por ataques de pánico, de ansiedad, tiene miedo en la noche, no puede dormir, sí, su alma está cautiva. En la eternidad él ya fue libre porque Cristo ya lo liberó, sí. Pero ¿qué pasa? Que el ciclo, así como en el agua hay un ciclo, en la palabra también hay un ciclo. Esa palabra de libertad que ya se habló en el cielo, su alma la tiene que escuchar. Su alma la tiene que, porque su alma es la que está lastimada, la que está herida, ¿sí? La que tiene un montón de cosas ahí que no le permite recordar quién es en Cristo. Entonces yo hablo esa palabra sobre la vida de Pedro y le digo: eres libre, dice el Señor que eres libre, porque a libertad fuimos llamados, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces su alma solamente escucha lo que ya fue dicho en la eternidad. Y entonces si él cree esa palabra, porque ¿se acuerdan que decíamos la semana pasada en Hebreos 4:2 que esa palabra tiene que ser acompañada de fe? Si esa palabra él le pone fe, él cree esa palabra, la hace justicia en él. Porque ¿se acuerdan que Abraham creyó y le fue contado por justicia? ¿Verdad? La hace justicia en él, es decir, la cree, la vive. Entonces su alma es libre. Es decir, cayó la palabra, produjo fruto, ¿sí? Produjo fruto en él porque fue libre. Ya no tiene miedo, ya no tiene ansiedad. El ciclo de la palabra se cumplió. Ahora, ¿qué pasa después? Hay una manifestación, porque entonces ahora él ya no tiene miedo. Ahora él ya duerme bien. Ahora él pasa y testifica y dice: gloria a Dios, porque yo ya no tengo miedo, porque el Señor me hizo libre. La palabra produjo fruto. Hubo una manifestación de esa palabra, de ese fruto, una manifestación de justicia, de algo que ya había sido dicho en la eternidad. Y el ciclo de la palabra se cumple. Es decir, cae la palabra sobre él, hace una obra en él, hay fruto, y luego regresa a Cristo como obra de justicia, porque él ya fue libre. ¿Vamos bien, amados? ¿Sí? ¿Seguro? Ahora, que imagínense qué pasa si venimos y le soltamos esa palabra: eres libre de todo eso. Y él dice: está serio, no dice nada. Tú le dices: a ver, repite estas palabras conmigo. Y él las repite, pero por dentro no las cree. Dice: hombre, a la noche no va a poder dormir si esto no es una gripa. Entonces, ¿qué pasó? El ciclo se cortó. ¡Pum! No hubo fruto. No hubo ¿Qué necesita? Otra vez comenzar ese ciclo. Que vuelva a venir otra palabra para que produzca fruto en nosotros. Entonces, por eso, amados, es muy importante que cuando yo llegué a Cristo, es muy importante. ¿Por qué hablamos este tiempo de la palabra? Porque usted necesita entender que la palabra es muy importante para su vida. Entonces esta casa es una casa que se esfuerza mucho por la educación de las ovejas, por los discipulados, por las administraciones. Usted lo sabe, los que están aquí. Aquí hay maestros. Nosotros diseñamos algunas de nuestros materiales que damos. Hay una carga, ¿sí? En el discipulado, en las escuelas, se conoce la visión de esta casa. Pero si usted lo menosprecia, entonces ¿qué está haciendo?
está cortando el ciclo de la palabra. No, ¿para qué voy a la escuela? ¿A qué voy? Voy a dar clase a la hermana Jessica. ¿A qué voy? No. Yo tengo que ir porque yo quiero escuchar la palabra para que produzca algo en mí y esa palabra, ese fruto pueda volver al Padre. Yo tengo que escuchar lo que el Padre ya me habló a mí. ¿Sí? Ahora, nosotros somos salvos y expresamos esa vida de justicia. Por eso la palabra se tiene que hacer justicia en nosotros. Entonces, ¿qué tiene que haber en nosotros? Tiene que haber un hambre de Dios y un hambre de su palabra. Me recuerdo que hace tiempo el hermano Isaí me decía: ¿sabes qué, pastor? Iba a hacer la jornada de oración y trabajé toda la noche, llegué a mi casa, dormí 1 hora, levanté a las niñas y me vine. Y decía él, porque yo sabía que Dios me iba a hablar y yo quería estar ahí para escuchar lo que Dios me iba a decir. Eso es hambre. Eso es valorar la palabra. Yo quiero escuchar lo que el Padre me quiere decir, lo que su palabra, que es viva, que es eficaz, que hablamos toda esta semana. Su palabra es espíritu, es vida. ¿Sí? Yo la quiero escuchar, la quiero comer, la quiero beber. ¿Por qué? Porque entonces Mateo 4:4 dice: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ya hablamos que la palabra, hay un ciclo de esa palabra. Por eso predicamos, por eso ministramos sanidad interior, porque necesita su alma recordar lo que ya fue dicho en la eternidad. Y esa palabra tiene que cumplirse una y otra vez en nosotros para que haya fruto y haya una manifestación de justicia en nosotros en esta tierra. Ahora, ¿qué pasa cuando hay agua en un ecosistema? Ustedes ven, aquí en Monterrey, cómo hemos sufrido todos estos años por escasez de agua, ¿verdad? Bañarnos de botecito, no regar las plantas, hay sequía, no hay alimento, el alimento escasea. Lo natural cuando no hay agua en un lugar es que no hay alimento, no hay fruto, ¿sí? Entonces dice el Señor, dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que la palabra que sale de la boca de Dios garantiza que haya alimento en la casa. Entonces nosotros, amados, aunque pareciera que físicamente todo el tiempo nos estamos alimentando, ¿sí? No es así. Usted tiene periodos de ayuno, ¿verdad? Aunque pareciera que no, sí tenemos periodos de ayuno, ¿sí? Ahora, nuestro espíritu, nuestra alma, todo el tiempo se está alimentando. Todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa en una casa cuando no se alimenta de Cristo? Cuando no hay palabra, no hay alimento. Entonces la iglesia, la casa es flaca porque no se está alimentando de nuestro alimento. ¿Cuál es el alimento? Cristo. Ese es nuestro alimento. La iglesia se mantiene a través de la vida de Cristo. Nuestro alimento es Cristo. Yo tengo que alimentarme de Cristo, de su palabra. Ese es mi alimento, no hay otro alimento. Pero cuando yo me empiezo a alimentar de las cosas del mundo, no, sí es cierto, pastor, ¿por qué no hacemos no sé, un festival de la primavera en la iglesia? ¿Por qué no hacemos un festival de la primavera en la iglesia, pastor? ¿Por qué no hacemos bueno, como los Dios bendiga a los hermanos americanos, ¿verdad? Pero como le hacen los gringos, ¿no? Que hasta hacen su fiesta de Halloween en la iglesia. ¿Por qué no hacemos fiesta de Halloween en la iglesia? Me dijo una vez Joana: me he visto de angelito. ¿Por qué no? Porque nuestro alimento es Cristo, no el mundo. ¿Qué pasa cuando yo dejo de alimentarme de Cristo? Lo que pasa es que el mundo se empieza a meter en nosotros porque yo empiezo a alimentarme de las cosas del mundo. Entonces hay una manifestación del mundo en nosotros.
en la iglesia empieza a comportarse como se comporta el mundo. Hace las mismas cosas que el mundo hace, tiene las mismas fiestas, tiene el mismo pensamiento, las mismas ideas. ¿Por qué? Porque su alimento es el mundo, no Cristo. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo me casé, hace casi 20 años, me acuerdo que yo estaba muy gordo. Ustedes no me vieron, pero ese también es parte de mi oscuro pasado. Estaba muy gordo y pesaba casi 90 kilos. Y me acuerdo que seguí con esos malos hábitos que tenía. Me acuerdo que un día me enfermé. Entonces me asusté porque en ese tiempo era muy miedoso. Me asusté, me puse a dieta, me puse a hacer ejercicio, dejé de cenar, dejé de hacer un montón de cosas, empecé a correr. Cambié drásticamente mi estilo de vida. Y me acuerdo que empecé a adelgazar, y llegó un punto en el que yo llegué a pesar 62 kilos. Entonces mis amigos me empezaron a decir: oye, estás bien flaco, se me hace que estás enfermo. Porque la mentalidad de nosotros es que si una persona está flaca es que está enferma, si está gorda está sana. Entonces me dicen: estás enfermo, voy a checarte. Oye, me metieron miedo. Entonces voy y me checo, me hago análisis de sangre, el doctor checa mis análisis y luego ve los análisis y dice: ¿estás a dieta? Yo, sí. ¿No comes grasas? No. ¿Haces ejercicio? Sí. Bueno, ya no hagas dieta, ya no hagas ejercicio durante 6 meses, come de todo, me dijo. Le digo: ¿por qué? Dice: porque traes bajos los triglicéridos, las grasas, todo lo normal tú lo traes abajo. Yo me mareaba un poquito, me dice: por eso te mareas, come de todo otra vez. Ya en 6 meses empieza a hacer ejercicio. Entonces fue como tener ahí puntos a favor, ¿no? Saldo. No, pues dije: bueno, unos taquitos en la noche de bistec, de esos grasosos, y de tomar una coca. ¿Sabe qué? Me comí un taco, le di un trago a la soda y sentí que el estómago se me inflamó. Mi estómago ya no estaba acostumbrado a eso. Tenía años de no comer así. Bueno, a lo mejor un año de no comer así. Mi estómago ya no estaba acostumbrado. Entonces, en el nombre del Señor vencí, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en el que estuve batallando porque mi estómago ya no estaba acostumbrado a comer así, a cenar. Yo ya no cenaba. Está mi esposa, cenaba fruta a las 7 de la noche y ya no volvía a cenar nada. Ahora, ¿qué pasa cuando yo dejo de alimentarme de Cristo? Me empiezo a alimentar del mundo. Entonces, cuando Cristo quiere volverse otra vez mi alimento, a mí me cuesta escuchar la palabra de Cristo, me cuesta creer. A ver, ¿cómo me dices? Nuestra hermana Janet nos predicó el viernes de ayer y decía: cuando tú bebes, cuando tú te alimentas de la palabra te mata, te lleva a la cruz a morir. Y escuchar esa palabra, comer esa palabra duele, te cae pesada, no la quieres, la rechazas, porque estuviste comiendo todo el tiempo cosas del mundo. Entonces, cuando hay palabra en la casa, hay alimento. La casa está alimentada. Ahora, Juan 6:36 dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. El alimento en la casa, nuestro alimento es Cristo. Yo tengo que alimentarme de Cristo todo el tiempo, porque así mi alma nunca va a tener hambre. No, pastor, es que yo no sé qué hacer con mi vida. Ah, claro, no sabes qué hacer con tu vida porque tu alimento no es Cristo, te alimentas del mundo, y el mundo te hizo un montón de mentiras que tú te comes. Pues no sabes qué hacer con tu vida, es normal. Pero cuando tú te alimentas de Cristo, nunca más tendrás hambre. Tu alma siempre sabrá quién es en Cristo. Tú vas a saber qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer, porque estás alimentándote de Cristo.
Ahora, otra cosa que hace, porque se acuerda que les decía al principio que cuando hay agua en un ecosistema, una de las cosas que hace es que garantiza que haya alimento, ¿verdad? Pero hay otra cosa que hace que a mí me pegó muy fuerte y entendí mucho. Una de las cosas que hace el agua en un ecosistema es que el agua la prepara ese ecosistema para cuando hay alguna situación difícil, cuando viene una sequía, cuando viene una catástrofe. El agua lo que hace es que prepara esa tierra, ese ecosistema para soportar cualquier prueba, cualquier circunstancia y sobrevivir. Y yo dije, wow. Yo sé que esto es de la naturaleza, pero la naturaleza la creó Dios, amor. Y si Dios dice que su palabra es como el agua que produce fruto, ¿sabe qué hace la palabra? La palabra nos prepara para las pruebas. Ahora les voy a decir, les podría hablar mucho de esto, pero no les voy a hablar mucho. Ayer el hermano Dani nos habló 2 horas, me preguntó, ¿cuánto tiempo tengo, pastor? Eran las 4, le dije, tienes hasta las 8 de la noche. ¿A eso vinimos? ¿O no? Tienes hasta las 8 de la noche. Se le acabó la clase en 2 horas, se le acabó. Entonces nos habló 2 horas de la palabra, de meditar en la palabra, de meditar en la palabra. Ahora, una cosa que hace la palabra en nosotros, Salmos 119, 105, yo sé que usted que se lo sabe, ¿verdad? ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sí? ¿Cuándo usted necesita una lámpara? Cuando está oscuro. La metáfora que hace el salmista la hace porque en aquel tiempo no había luminarias como hoy. Entonces la gente no viajaba en la noche, y si viajaba en la noche sí o sí tenía que llevar una lámpara porque si no, no iba a ver. ¿Qué decía el salmista? Cuando la noche está oscura y tengo que caminar, tu palabra es lámpara para mí, tu palabra me alumbra. Entonces a veces nosotros pasamos por momentos de oscuridad donde pareciera que la noche se nos viene encima y no sabemos qué hacer, pero tenemos que tomar una decisión, es decir, tenemos que avanzar, no podemos quedarnos detenidos. ¿Qué hago? Ahí es donde fluye la palabra. ¿Cuál palabra? La que comimos, la que nos alimentamos, la que ya está en nosotros, la que ya está escrita. Nos decía la hermana Janet que cuando hablaba de escribir en las tablas, decía, cuando tú escribes, deja una marca. La palabra deja una marca en ti y entonces empieza a fluir de ti, porque está en ti. Entonces cuando está la prueba, tú vas a tener una palabra en tu boca que decir. Cuando está la oscuridad, va a haber una palabra en tu boca que decir, porque la palabra te prepara para la prueba. Cuando no te alimentas, no hay palabra de la cual tú te alimentaste, viene la prueba, viene la oscuridad, ¿y qué crees que vas a hacer? Te vas a morir de miedo, no vas a poder caminar, no vas a saber qué hacer, porque nunca te alimentaste de la palabra. Ahora, creo que es Mateo 4. Sí, es Mateo 4. Del 1 al 10, se lo voy a leer yo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está. Yo nunca hago esto, pero voy a hacerlo hoy. Repítalo conmigo. Escrito está. ¿No? Hasta ahí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandarán cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, lo primero es que Jesús fue llevado al desierto. Eso es lo primero.
Antes de ser tentado, Él fue llevado al desierto. ¿El desierto qué es? El desierto es un lugar árido. El desierto es un lugar donde el clima es extremo, es decir, hace mucho frío y hace mucho calor. ¿Sí? El desierto es un lugar donde no hay agua, donde escasea el agua, escasea el alimento. Para nosotros, en Cristo, somos llevados a muchos desiertos, muchos momentos difíciles, porque Dios nunca dijo: ven a mí y tus problemas se van a acabar y será todo color de rosa. Jamás dijo eso. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Es necesario que a través de muchas tribulaciones y pruebas entres al reino de los cielos. La Biblia está plagada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo les decía el domingo pasado en la clase, ¿cómo trabaja Dios con nosotros? Dios trabaja con nosotros a través de prueba, reposo. Prueba, reposo. Entonces, pasamos por muchos desiertos. Vamos a pasar por pruebas, por pérdidas, por momentos difíciles, por momentos de tristeza, de enojo. Vamos a pasar por muchos momentos difíciles. Por muchos. Entonces, ¿qué tenemos cuando estamos en esos momentos? ¿Qué nos prepara para eso? Nos prepara su palabra. ¿Qué fue lo que Jesús usó? La palabra. Cuando fue tentado, ¿qué dijo? Escrito está. Entonces usted pasa por un desierto, por una dificultad, pierde a un ser querido, pierde su trabajo. ¿Cómo va a responder a eso? Con la palabra. Porque si no sabe qué va a pasar, no, pastor, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? Mire, le estoy echando ganas y me corrieron del trabajo. Sí, porque nunca te alimentaste de la palabra. Porque si te alimentaras de la palabra, no vendrías a decirme eso. Cuando viniera la prueba, tú dirías: escrito está. Porque hay una palabra que brota de tu corazón. El alimento, su palabra, ese ciclo de la palabra que ya produjo algo en ti, brota y sale y te prepara para la prueba, para la dificultad, para cuando todo se pone difícil. Entonces tú puedes decir como Jesús: escrito está. No se asusten, hermano, no les voy a predicar 2 horas, hermano. Otra cosa que me llamó mucho la atención que hace el agua en un ecosistema es que el agua hace que entre en equilibrio. Hay un equilibrio. Entonces nosotros, amados, necesitamos un equilibrio para todo. Para que este mundo funcione, necesita estar en equilibrio. Para que su cuerpo funcione, necesita haber un equilibrio. O sea, si usted quiere adelgazar, no puede de la noche a la mañana dejar de comer todo y hacer un montón de ejercicio. Usted va con un nutriólogo y el nutriólogo, ¿qué le hace? Lo hace pasar por una dieta, ¿verdad? Y le empieza a quitar cosas, cantidades, ¿sí? Pero no se lo puede quitar todo porque tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Es buena el agua, pero en exceso es mala, ¿sí? Es bueno dormir, pero en exceso es malo. Es bueno hacer ejercicio, pero en exceso es malo. O sea, todo en exceso es malo. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Un orden, un equilibrio. Entonces, cuando dice la Biblia que su palabra es como el agua, y esa palabra produce en nosotros, esa palabra produce un equilibrio en su casa. ¿Sabe por qué? Porque si el hermano Pedro llega con problemas emocionales y Dios hace una obra en él a través de su palabra y lo sana y lo libera, cuando usted llegue con un problema emocional, de su boca van a salir palabras de liberación, de esperanza. Y eso va a producir un equilibrio. Porque no le va a decir: no, ¿sabes qué? Sí, cierto, mejor mátate. No tiene caso que sigas. ¿Para qué sigues? No, hombre, tú estás al lado. Eres una nube gris. No, de su boca va a salir una palabra que ya produjo en él vida. Entonces cuando él llegue sin vida, otra persona llegue sin vida, él va a tener vida de Dios para poder darle, para poder hablarle. Y entonces va a producir un equilibrio. Entonces aquí yo les decía el jueves,
una de las cosas que buscamos es que haya un equilibrio, porque vemos que hay gente que crece, que avanza muy rápido, y hay gente que no. ¿Sí? Y nosotros, nuestro anhelo, no por un anhelo humano, sino porque es lo que su palabra dice. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Fíjese, nuestro deseo es que todos lleguemos a la estatura. ¿Por qué? Porque es lo que dice su palabra. O sea, yo me gozo cuando veo a los adolescentes que hay un crecimiento de Cristo en ellos, me gozo, ¿sí? Pero no me gozo tanto porque yo quisiera verlos a todos en esa misma estatura, pero no todos están en esa misma estatura. Entonces hay una preocupación para que los que no estén en esa estatura. Entonces yo me gozo cuando hay una familia que viene y ama a Cristo y crece y le echa ganas y hay una manifestación de Cristo, qué bueno. Pero qué triste que venga otra familia que no. Entonces nuestra preocupación es que todos lleguemos a esa estatura. Ese es el anhelo, el deseo. Ahora dice aquí que Él mandó a los ministerios para que seamos perfeccionados. Y la palabra perfección en la Biblia, usualmente en el Nuevo Testamento, usualmente se traduce como una obra completa, ¿sí? Porque habla más de un concepto griego que es telos, que tiene que ver con ese cumplimiento total, lleno. Pero la palabra que utiliza aquí no es esa. La palabra que utiliza aquí es otra palabra que a mí me llamó mucho la atención. Dice propiamente un ajuste exacto en las partes individuales que funcionan juntamente con una disposición correcta. Y esta palabra que Pablo usa aquí es la única vez que aparece en la Biblia. No vuelve a aparecer más en la Biblia. Entonces no es que haya una obra completa. Aquí dice que hay un ajuste. Entonces viene el hermano Pedro. Viene el hermano Pedro. Y hermano Pedro trae un montón de cosas del mundo, ¿no? Se burla de las demás personas, les pone apodos a las personas, se pelea con los Rayados y se burla cuando ganan los Tigres y es bien pagano. Entonces viene a Cristo. ¿Qué hace Cristo con él? Lo perfecciona a través de los ministerios. ¿Cómo lo perfecciona? Lo ajusta. ¿Sabes qué? ¿Por qué lo tiene que ajustar? Porque viene a cumplir una función en un cuerpo, pero la manera de ser de él ya no sirve. ¿Sabe por qué? Porque ahora Dios lo puso en un lugar para gobernar. Entonces él no se puede burlar de la gente. ¿Por qué? Porque Dios lo puso para gobernar. Entonces ¿qué hace Dios? Lo ajusta. Hijo, ya no, hijo. Me gusta que seas ocurrente, que seas divertido, me gusta, pero ya no te burles de la gente. Y le quita eso, porque tienes que funcionar en un cuerpo. Y luego llega otro hermano que es bien enojón, y por las buenas, no hombre, todo súper bien, pero le dices algo que no le parece y se enoja. Dijo la hermana Brenda, se enchamuca. Entonces, ¿qué hace Cristo? ¿Sabes qué, hijo? Te amo, te limpio, te salvo, te restauro. Y luego, ¿sabes qué hago? Te perfecciono, es decir, te ajusto. Te quito eso. Porque no sirve. No sirve. Tienes que encajar en el cuerpo. Porque hay una función que tienes que cumplir.
y con el carácter que tienes, con la mentalidad que tienes, no sirve, no funciona. Entonces tienes que ser ajustado para que funcione. Entonces, si usted llega aquí con una percepción de rechazo muy grande, ¿no? No, es que aquel, nada más a aquel quiere el pastor. No, nada más aquella quiere el pastor. A mí no me quiere. No, aquel nada más lo pone a predicar. A mí nunca me pone a predicar. No, es que aquel, mira, nada más toma de ejemplo a aquel y a mí nunca. Entonces, ¿qué dice Dios? Hijo, no me sirves así. No me sirves. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que perfeccionarte. Tengo que llevarte a la madurez para que funcione. Porque Dios quiere que funcionemos como cuerpo. ¿Qué veíamos en la clase? Que hay una mayor manifestación de Cristo en el cuerpo que uno solo. Yo puedo predicar y hablar de Cristo, pero cuando estamos todos y hablamos de Cristo hay una mayor manifestación, porque somos un cuerpo. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos perfecciona, nos ajusta, nos quita cosas, nos cambia. Por eso nos pasa por procesos de dolor, de tristeza, por pruebas. ¿Para qué? Para ajustarlo. Dios te está ajustando. ¿Para qué? Para que funcione. Señor, es que aquel hermano me cae bien gordo, Señor. Mira, apenas lo veo y ya lo quiero ahorcar, Señor. Entonces dice Dios, no me sirves así. Tengo que ajustarte, porque si no te ajusto nunca vas a poder hacer algo con Él, nunca. Y Dios quiere que hagas algo con Él, porque somos un cuerpo. Ahora, ya voy a acabar, amado. Dice que para que todos lleguemos, si somos perfeccionados, somos ajustados, dice, todos llegamos a la unidad, ¿sí? La palabra unidad se entiende más cuando la traducimos como al ser uno. ¿Qué es ser uno? Yo siempre les he explicado que la idea más entendible del ser uno es el matrimonio, porque ahí dice su palabra, ¿verdad? Dice, dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si mi esposa trabaja y yo trabajo, no es que ella gane su dinero y yo gano mi dinero. Eso es un modelo, es un antidiseño de Dios. Eso no es ser uno, porque dice Cristo que somos uno. Entonces usted mismo se va a esconder cuánto gana. Yo mismo no te voy a decir cuánto gana. No, somos uno. Entonces, si ella y yo somos uno, ella gana, yo sé lo que ella gana y yo sé lo que yo gano. Pero luego lo juntamos, lo unimos porque somos uno. ¿Sí? ¿Por qué lo unimos? Porque tenemos deudas en común, metas en común, gastos en común. Somos uno. O sea, no son sus gastos y mis gastos. No, pues tú ve al médico, arréglate como puedas. No, somos uno. Y yo creo mucho en el matrimonio y en el hogar, porque si tú no entiendes cómo ser familia con los tuyos, no vas a poder ser parte del cuerpo de Cristo, porque de igual manera tú tienes que unir con esa mentalidad. No es que sean tus problemas, pues pobrecito el hermano, hay que ver. No, somos uno, somos un cuerpo en Cristo, no dice su palabra. Ahora, ¿qué nos hace ser uno? ¿Qué nos hace ser? Cristo. Veíamos en la clase en la mañana, ¿qué nos hace ser uno? Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo soy transformado por la obra, por ese ciclo de la palabra que sale de la boca de Dios, produce algo en mí, produce una naturaleza en mí. Eso es lo que produce. ¿Cuál naturaleza? La de Cristo. Entonces así podemos ser uno, porque sin Cristo no podemos ser uno. Es Cristo el que nos hace ser uno. Si yo me salgo de Cristo, yo ya no entiendo a mi hermano, ya no me cae bien, ya no lo comprendo, ya no lo soporto. Pero si yo vuelvo a Cristo, lo vuelvo a aceptar, lo vuelvo a amar, porque lo que me hace uno es Cristo, es compartir la misma naturaleza. Entonces buscamos lo mismo. No es que yo busque yo ser exaltado, que digan, mira qué buen pastor, qué grande iglesia. No. Buscamos que el nombre de Cristo sea exaltado. Y lo que yo quiero que ustedes busquen es que Cristo sea exaltado.
No que digan, mira, mi pastor esto, mi pastor aquello. No. Cristo esto, Cristo fue lo que hizo por mí. Cristo restauró a mi familia. Mira, en la iglesia somos bien diferentes, de estratos sociales diferentes. Tenemos un montón de... Pero ¿sabes que Cristo nos ha hecho uno? Eso es lo que buscamos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y luego dice del conocimiento. ¿Sabe qué significa conocimiento? Conocimiento es una de las palabras en el Nuevo Testamento que más se traduce como conocimiento, pero que en el griego hay palabras diferentes que expresan diferentes cosas. Pero la más común es gnosis, de ahí viene gnosticismo, ¿sí? Los gnósticos creen que por el conocimiento se salva tu alma. Y la palabra que utiliza la Biblia la mayoría de las veces es gnosis. Y gnosis quiere decir conocimiento de primera mano, ¿sí? O sea, de experiencia. Yo le puedo hablar, hey, Dios sana, ¿sí? Yo se lo estoy dando un conocimiento, pero si usted se enferma y Dios lo sana, es un conocimiento de primera mano porque lo sanó usted. Entonces usted lo sabe, lo cree, lo experimentó. Pero la palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí es diferente. Es epignosis. Y epignosis, el prefijo epi denota algo superior, encima de, sobre de. Entonces, ¿se acuerda cuando hablamos en las clases de sanidad interior? Epigenética, ¿verdad? ¿Qué quiere decir epigenética? Que está encima de la genética. Entonces aquí es lo mismo, epignosis, está encima del conocimiento de primera mano. ¿Qué cosa puede estar encima del conocimiento de primera mano? De la experiencia. ¿Sabe qué? La revelación. Eso está por encima de la experiencia. Entonces, por ejemplo, hubo algo que a mí se me reveló, que está en la Biblia, que quizá para muchos no era nuevo, para mí fue nuevo. Cuando yo leo en Mateo, me parece que es Mateo 13, cuando habla Jesús con los discípulos, y le dice, ¿quién dice que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy? Y dicen los discípulos, no, unos dicen que eres Elías, algún profeta, algún maestro. Y Jesús dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice Jesús? Bien ha respondido Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Es decir, no te lo enseñaron, no fuiste a un discipulado, no tomaste un libro de teología sistemática, no, te lo reveló mi Padre. ¿Sí? Ahora, después dice, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en el griego es un juego de palabras. De cierto te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Pero no se refiere a Pedro. ¿Se refiere a qué? A la revelación que él tuvo de Cristo. Eso cambia todas las cosas. Porque cuando se me revela Cristo a mí, supera una experiencia. Yo le puedo decir, Dios es santo y demanda santidad de usted. Y usted lo puede saber. Sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. Pero cuando se le revela su santidad, ¿sabe qué va a pasar? Se va a morir de miedo, va a temblar, se va a caer de rodillas, no va a poder estar de pie porque se le reveló su santidad. Entonces la palabra, amado, es una palabra que se ha viciado por mucho tiempo por el hombre, por métodos de interpretación, por doctrinas de hombres, pero que tiene que volver al Padre. Tenemos que volver a Él, a la fuente. Ayer se nos enseñaba que su palabra permanece para siempre en los cielos. Yo tengo que volver a Él, a conocer su palabra, a que su palabra me sea revelada a mi corazón. Entonces cuando yo leo la palabra y se me revela una parte de Dios en mi espíritu, yo me voy a caer, me voy a quebrar, me voy a romper.
todo lo que yo sé se va a ir a la basura. Todo. Por eso Pablo decía, todo lo tengo por basura con tal de ganarme a Cristo. Le voy a pedir que se ponga de pie. Su palabra produce fruto en nosotros. Su palabra hace que esté todo en orden, que haya un equilibrio en la casa. Su palabra nos hace que todos lleguemos, que todos crezcamos. ¿Sabe qué hace su palabra en nosotros? Cuando produce fruto en nosotros. Mi hermano me ofende, me lastima, pero su palabra, la obra que hizo en mí, me hace elegirlo otra vez, lo vuelvo a elegir. ¿Por qué? Porque su palabra se me reveló a mí. ¿Qué se me reveló? Somos un cuerpo. Yo no voy a permitir que el cuerpo se lastime, se fraccione. Lo vuelvo a elegir. Si a usted le sale una roncha en el dedo, ¿a poco va a decir, no, me mocho el dedo para ya no batallar? No. Usted cura. La medicina dice que antes de ir con el médico, lo primero que tienes que hacer es esperar que tu cuerpo se cure a sí mismo, porque el cuerpo cura al cuerpo. Entonces, si en nosotros hay algo mal, amados, en el cuerpo, por su palabra, Dios nos permitirá ser uno, volvernos a elegir. No dañaremos nunca el cuerpo hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud, a la medida, hasta que todos, no unos cuantos, todos. ¿Por qué no cierras tus ojos? Le voy a pedir al equipo que me ayude. Que se prepare y que me ayude a ministrar. Cierra tus ojos y comienza a platicar con Dios. Y dile, Señor, quizá yo he pasado mucho tiempo en la iglesia, Señor. He pasado muchos años, Señor, en la iglesia. Y creí que sabía todo, Señor. Pero hoy necesito volver, Señor, a que tu palabra me sea revelada. Hoy necesito volver a que tu palabra me sea revelada. Cierra tus ojos, dile, Señor, que tu palabra se revele a mi espíritu. Que tu palabra se revele a mi espíritu. Que tu palabra se revele a mi espíritu, Señor. Hoy necesito que esa palabra vuelva a producir ese fruto en mí, Señor. Hoy necesito que esa palabra se vuelva a producir en mí, vuelva a producir ese fruto que un día me hizo tener hambre, ese fruto que un día me hizo renunciar, que un día me hizo morir. Hoy necesito que esa palabra se vuelva a cumplir en mí, vuelva a producir fruto en nosotros, vuelva a producir fruto, Señor, en esta casa, porque somos tu casa, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy oramos, Señor, por esta casa que ha sido bendecida, Señor, con profetas, con maestros, Señor. Hoy oramos, Señor, para que tu gracia, Señor, la palabra que tú has depositado en esta casa, Señor, sea tomada con responsabilidad, Señor. Que hoy, Señor, sean sus ojos abiertos y sepan qué hacer con la palabra que tú les has dado, Señor. No es una palabra solo para atesorarla en el corazón, no es una palabra solo para guardarla, para tener un conocimiento, no, es una palabra para un hacer. Como iglesia, como casa, tenemos que hacer. Hay un hacer que nosotros tenemos que realizar. Hay un hacer, hay algo que tú y yo tenemos que hacer, y esa palabra traerá ese crecimiento, esa guía, ese entendimiento.